si vemos las últimas películas de vampiros o las últimas sagas famosas, los vampiros distan enormemente de un vampiro balcánico tradicional. El vampiro sale de la tumba y dice, bueno, os voy a destruir a todos, soy un espectro vengador, pero ¿cuántas semillas de mostaza hay ahí? Mi venganza tendrá que esperar. Debo contar esas semillas de mostaza. 1, 2, 3, 4... Empezamos. El primer tema de hoy es el vampirismo. Voy a analizar el vampirismo desde todas sus vertientes porque he estado investigando durante toda esta semana y me he dado cuenta de que hay bastante más de lo que parece para hablar de vampiros. Es un tema como muchísimo más amplio de lo que parece, afecta a muchísimas culturas y he sacado algunas conclusiones que quería compartir con vosotros que luego compartiré. Pero bueno, el primer punto es hablar de qué es el vampiro, ¿no? El vampiro forma parte de la tríada mágica del terror medieval, que serían los vampiros, los hombres lobos y los fantasmas. Digamos, son los tres enemigos o las tres criaturas más reconocibles del terror medieval, y el vampiro es una de ellas. Junta varias cosas el vampiro. En el terror medieval, el miedo más claro y más concreto que puedes tener es la guerra, el que tienes delante, el que está al otro lado de la frontera o del pueblo al lado que pueda venir armado contra ti. Eso da miedo, la guerra da miedo. El hambre puede dar miedo, hay una serie de cosas que dan miedo, pero el vampiro tiene una cosa específica que lo hace más peligroso, que junta el miedo universal a los muertos que puedan regresar de la tumba a hacer cosas, porque siempre hemos estado preguntándonos qué hay más allá de la muerte. Y el hecho de que nunca hayamos llegado a una conclusión y de que un muerto venga y desconozcamos qué está sucediendo ahí, pues claro que da miedo. Además junta el miedo a la noche, porque los vampiros actúan de noche, que es cuando tú eres vulnerable. Y además junta el miedo a familiares tuyos que regresen a hacerte daño a ti. El núcleo familiar es como lo más sagrado, que venga, no sé, tu madre, un hermano, tu padre, tus abuelos, alguien que regrese de la tumba para dañarte, es algo muy fuerte, es algo que da mucho miedo. Y además junta el miedo evidentemente a lo sobrenatural. Si le metes un componente religioso muy fuerte, como era en algunas culturas, sobre todo en la Europa del Este, pues evidentemente la gente podía sentir auténtico terror. Entonces, sí que tenemos constancia de que ritos funerarios se han llevado a cabo en todas las culturas. Algunos de los más famosos son los de Egipto, también en Grecia y Mesopotamia, donde la gente se tomaba verdaderas molestias por enterrar bien a los muertos, por servirlos de una forma correcta para que al pasar a la otra vida estén satisfechos. De alguna manera tenían ese miedo de que el muerto o no haya muerto bien, que luego hablaré de ellos, o haya muerto bien, pero como yo no he cumplido con los ritos que se me exigen, el muerto se enfade y vuelva de la otra vida para dañarme. Es la pregunta, ¿qué pasa cuando no entierro bien a alguien o qué pasa cuando alguien muere mal? Pues el vampiro aúna un poco todo esto y viene a hablarnos de nuestras obligaciones en el mundo terrenal para con los que ya no están. Por organizarnos un poco, voy a hablaros un poco de las primeras menciones que tenemos del vampirismo como tal, porque esta es otra de las cosas que pasa con los vampiros. La nomenclatura no está clara. En cada sitio los llaman de una manera, hay muchísimos tipos y algunos tienen rasgos comunes y otros se dedican a hacer cosas completamente distintas. Entonces no es fácil hablar de vampiros así a la ligera y ya está. Eso sería quedarnos muy panchos. La primera mención que tenemos a algo que luego podremos acabar llamando vampiro es del 1047, es del siglo XI y es de un texto ruso muy antiguo que ya habla y deja escrito qué pasa con el muerto que vuelve. Alguien tenía miedo al muerto que volvía. Pero no es hasta 1725, en un diario austríaco, cuando alguien habla de un vampiro, concretamente de Peter Plogowski, que era un tipo del condado de Kisilova, en Hungría, que regresó de la muerte para atacar a 8 personas. Aquí es donde empezamos a ver algunas de las cosas que son comunes en los vampiros, que es la criatura que vuelve para aterrorizar, o para matar a otros, o para hacérselo pasar mal, para hacerles pasar penurias, para desgastarlos física y mentalmente. En 1732, muy poquito después, tenemos el caso de Arnold Paule, que era un soldado serbio que murió en Medevegia y se cree que, aunque murió lejos de su pueblo, regresó de la tumba para aterrorizar a 16 personas. O sea, la gente de su pueblo sufría las consecuencias. Este es un caso que sí que se investigó bastante y al que llegaron a una conclusión que podemos entender que era un poco rocambolesca, porque dictaminaron que efectivamente este señor había vuelto a martirizar a gente de su pueblo. Y bueno, a los que os gusten los vampiros conoceréis el famosísimo Sava Savanovic, que era un molinero serbio que, bueno, el molino sigue existiendo, sigue siendo parte del patrimonio de una familia, está abandonado y
a día de hoy la gente sigue diciéndole a sus hijos que no se acerquen al molino de Savanovic porque aunque el vampiro en teoría ya no está, les siguen teniendo miedo incluso al lugar que habitó un vampiro. Para que veamos cómo de en serio se toma la gente de esos lugares, sobre todo en lugares, digamos, más rurales. Estas criaturas han existido, que siguen existiendo, y si vais a Serbia, las abuelas veréis que les dicen a sus nietos no vayáis al molino de Savanovic. ¿Por qué? No vayáis al molino de Savanovic. O sea, no, a esos sitios no se van. A esos sitios no van porque ha habitado un vampiro y es peligroso. Y bueno, me enfrasqué en investigar qué otras culturas tienen vampiros o criaturas propias que sean asimilables a un vampiro, ¿no? Porque como hemos dicho, vampiro sería el strigoi serbio o húngaro, o el vampiro como tal, que ya es una cosa bastante posterior. Pero ¿qué tenemos en otros lugares? Pues fijaos, porque hay una cantidad enorme de criaturas que, al igual que los vampiros, o se alimentan de sangre o aterrorizan a la gente. En Grecia tenemos a las empusas, que son sirvientes de Hécate, que curiosamente son criaturas que tienen una pierna de asno y otra de bronce. O sea, vemos que estas criaturas griegas raras que tienen trozos que no les corresponden, ¿no? Que son de criaturas estrambóticas, las empusas me gustaron, pero también tienen los bricolacas o los brucolacos. Los que hayáis jugado a los juegos de The Witcher sabréis que cuando te enfrentas a vampiros hay una cantidad casi infinita de bichos que se hacen llamar de muy distintas formas. Pues ellos tienen a los brucolacos. En Rumanía está el archiconocido strigoi, que además ellos los subdividen porque hay strigois vivos y strigois muertos. Para ellos no es lo mismo una persona que tiene un espíritu maligno en vida dentro que alguien que ya ha fallecido y tiene el espíritu maligno después de la muerte. Digamos que sería el Nosferatu, el vampiro ya fallecido, el no muerto. Si nos vamos a Irlanda, tenemos al Dear Ghoul, que es una criatura hematófaga y curiosamente es en la criatura en la que se inspiró Stoker para escribir Drácula. Eran mujeres bellas, aunque alguna vez también eran hombres bellos, pero sí que se destaca su belleza, que utilizaban para engatusar y atraer gente y beberse su sangre. De ellas se dice que son criaturas con una fortaleza física brutal, que pueden derribar con sus brazos a cualquier humano y que son indestructibles. Nadie puede herirlos. Solo un héroe, que es una persona que tiene un vínculo sanguíneo con un dios, puede destruirla. O sea que aquí vemos, además, la vinculación de la sangre por el otro lado. No solo la criatura bebe sangre, sino que tiene que haber un vínculo sanguíneo para poder acabar con ella. Y si nos vamos a los países nórdicos, en lugar de Dear Ghoul tenemos al Draugr, que es una palabra que se parece un poco. Los Draugr son gente que custodian los túmulos y son criaturas que también han trascendido a la cultura popular, porque si jugamos a juegos como, bueno, el propio en el Witcher hay Draugrs, pero sobre todo en el Skyrim, cuando bajamos a los túmulos, muchos de los muertos se levantan en forma de Draugr para evitar que saqueemos o que perturbemos la paz de los muertos. Entonces, un espíritu toma control de ese cuerpo, un espíritu protector, pero un espíritu vengador que se encarga de alejar a la gente de los túmulos para que no perturbe el descanso de los muertos que ahí yacen. Esto en cuanto a Europa, pero es que si nos vamos a América hay otro tanto y hay una cantidad de criaturas que me fascinaron. Mirad, en México, aquí me vais a tener que corregir porque hay nombres que son un poco raros y bueno, ya sabéis que los nombres precolombinos son un poco difíciles de pronunciar para nosotros. Tenemos al Tlahuelpuchi, que su nombre sería el sahumador luminoso. O sea, no tiene un nombre negativo. Un sahumador es alguien que va quemando unas hierbas para hacer un sahumerio y el luminoso hace referencia a la luminosidad, a la luz, a algo eminentemente benigno. Pero esta criatura, que tiene forma de mujer también, bebe sangre de niños, especialmente de recién nacidos. O sea que ese sahumador luminoso, maldita la estampa y la hora en la que nació, se dedica a beber sangre de recién nacidos. Como vemos de nuevo, la vinculación con la sangre. En Bolivia tenemos al Apchauchu, que normalmente es una criatura que habita en las montañas, en cavernas o en cuevas, y que dicen que se presenta en forma de anciano necesitado cuando vas caminando cerca de donde él mora, o de mujer adinerada con joyas, una mujer bella, ¿no? Como hemos dicho antes del Dear Ghoul irlandés. Y se alimenta de sangre también. Te pide que le des algo para acercarse a ti o te engatusa con sus joyas y con su hermosura para acercarse y cuando tú bajas la guardia se alimenta de tu sangre. En Perú tenemos al Pistaco, que dice que caza viajeros solitarios y esta es una criatura bastante más moderna, porque fijaos que dice que se dedica a cazar viajeros para sacarles la sangre, pero no para ingerirla,
les saca la sangre y la grasa. Pero la grasa la destina a engrasar maquinaria, motores y elementos mecánicos. O sea que esto ya vemos que es una criatura mucho más moderna. Kaiser nos dice que eso hace también referencia a la mega chuchona, de beber sangre de los niños. Sí, es un concepto como muy extendido. Y, por ejemplo, el que he dicho antes que saca la grasa, también hace referencia al sacamantecas, al que quita la grasa de la gente para venderla. Y normalmente también tienen un componente de venderla para acabar con la tuberculosis o vender manteca de humano para tratar todo tipo de enfermedades normalmente relacionadas con anemia o con la sangre. Y luego si nos vamos a las islas, en Santa Lucía, Guadalupe, en Trinidad y Tobago, tenemos al Surcollant, que parece tener un nombre un poco más francés, que esto ya es una criatura que mezcla dos elementos. Es una especie de bruja vampiro, que dicen que de día es una anciana y por la noche hace una cosa tan loca como quitarse la piel, guardarla en un mortero y vuela en forma de bola de fuego a chupar la sangre de gente que está durmiendo. Volvemos a ver cómo se alimenta de sangre, cómo actúa de noche y va por gente dormida. Son conceptos como muy relacionados con el vampiro. En Asia, en China tenemos al Yanxi, que es el cadáver no descompuesto. Es, digamos, una especie de zombie vampiro. Piel pálida, intolerante al sol, que aparece de noche y también bebe sangre. Y en Japón está el Kyukitsuki, que es directamente un vampiro como tal. O sea, apela exactamente a lo mismo. Llegaron a la misma conclusión, le daban miedo lo mismo. En cuanto a África, tenemos espíritus de seres malévolos que en cementerios se meten en cuerpos y los levantan. Y eso se llaman gules. Hay muchas series que han utilizado la palabra ghoul o goul o goaul. Es un nombre que nos hace referencia a la cultura pop actual porque hay juegos de rol como Vampiro en los que los tratan. Hay otros lugares donde podemos encontrar ghouls. Con esto pegamos un repaso y vemos que sin importar el lugar del mundo, casi podemos entender que a todo el mundo nos da miedo que haya una criatura sobrenatural que beba sangre. Y entonces alguien podría decir, hostia, esto es inherente al ser humano. Bueno, parece que sí. Igual que los fantasmas, igual que los seres vengativos o igual que los dragones, resulta que son criaturas que, vayas a donde vayas, a la gente le dan miedo. Y ha formado un imaginario colectivo alrededor de estos seres que nos aterran. Vale, pero nosotros aquí desde Europa tratamos al vampiro. ¿Qué es el vampiro? ¿Cómo podemos considerar o cómo podemos catalogar el vampiro? Mirad, hay varias formas, dependiendo de las culturas, porque esta es otra, que depende de la cultura y a quien le preguntes, los vampiros aparecen de una forma o de otra. Esto lo vamos a ver que aquí nadie se pone de acuerdo a si los maten. Hay una predisposición desde el nacimiento. Hay gente que puede nacer vampiro. Si te vas a Rumanía, los strigoi pueden nacer como strigois si son el séptimo o el duodécimo. Ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. El séptimo o el duodécimo hijo si todos los hermanos son varones y él es varón, o si todos los hermanos son mujeres y ella es mujer, él siendo el séptimo o el duodécimo, puedes nacer como un strigoi. Aparte, si naces con el hueso sacro como muy marcado, también consideran que es una cosa para que puedas ser un strigoi. Abundante vello corporal, también la gente te mira raro. Y una cosa curiosa, esto es parte del folclore rumano, si naces con la cabeza envuelta en la placenta o durante el parto el niño ingiere un pedazo de la placenta, también se considera que puede ser un strigoi. Son como cosas en las que ellos se fijan. Y los pueblos eslavos consideran que hay mayor posibilidad de que seas un strigoi si has nacido en Sábado Santo. No sé exactamente por qué, porque es un día santo, pero ellos consideran que hay más posibilidades de que acabes siéndolo. Kaiser nos dice que también en Viernes Santo, porque ese día Jesús ha muerto y no ha resucitado. Fíjate, Viernes Santo me comentas por aquí, yo he encontrado Sábado Santo. Sí que hay mucha vinculación con el folclore cristiano al respecto, evidentemente. Luego, en Grecia y los pueblos búlgaros y eslavos, que están como una zona así cercana, pero también en Indonesia y algunos pueblos africanos consideran que puede volver de la tumba alguien joven que ha muerto muy pronto, que no le tocaba, o que ha muerto de una forma violenta, o porque pueden considerar que es un espíritu enfadado, que ha tenido algo relacionado en la forma en la que se ha ido que no lo ha dejado tranquilo. Evidentemente, casi cualquier joven que fallezca antes de lo que le corresponde, evidentemente no se ha ido cuando le toca. Entonces puede ser un espíritu enfadado. Las muertes violentas, hay vampiros que se considera que vuelven a vengarse de quien les hizo algo malo y cuando lo han conseguido
como no pueden dejarlo, no pueden dejar de ser vampiros, pues afectan a su familia, a la familia del que les ha herido, y como que se convierten en una criatura violenta al respecto de la comunidad. También se considera que puede ser un vampiro si alguien ha incumplido los ritos funerarios o religiosos, sobre todo en Grecia, Bulgaria y Rumanía. Como vemos, estas zonas son las que más tienen tradición al respecto de los vampiros. Dice que tienes que cumplir de una forma muy escrupulosa con impedir que un animal o una persona pase sobre el cadáver. No cerca, no, que alguien atraviese físicamente el cadáver. Por ejemplo, pues, si alguien ha fallecido, está en la calle porque ha pasado lo que sea, que alguien camine y pase por encima de él, eso está absolutamente prohibido, porque se considera un presagio para que pueda convertirse en un vampiro. Como que te has acercado irrespetuosamente a su cuerpo y puede volver del más allá para explicarte de una forma muy desagradable que eso está feo, que eso no lo tienes que hacer. Entonces ellos se toman de una forma muy escrupulosa velar al cadáver, llevar a cabo los ritos que corresponden y hacer que todo esté perfecto para que no haya ninguna razón, o al menos ninguna que esté en su mano, para que el espíritu esté enfadado en el más allá. También, evidentemente, por maldiciones, crímenes o cosas sacrílegas. Hay gente que ha vendido su alma al diablo o que se considera que han vendido su alma al diablo, pues todos sabemos historias de este que tocaba muy bien no sé qué instrumento ha vendido su alma al diablo. Se puede convertir en un strigoi o en un vampiro a su muerte. Si alguien te maldice y mueres, alguien te dice así te pase lo que sea y falleces, cuidado, porque te han maldecido y mueres en pecado. Se considera que tu espíritu puede volver a vengarse. O si eres un criminal convicto o confeso y no te arrepientes y mueres en pecado, digamos sin que tus crímenes hayan sido lavados por la justicia, también puedes convertirte en un strigoi. Y la última es la más evidente, que es que te muerda un vampiro, ¿no? O sea, esta es como la más característica, la que todos hemos escuchado alguna vez. Pero sí que es verdad que hay algunos escritores ocultistas, entre comillas, entendidos del tema, que te dicen que solo si tu alma acepta ser convertida en vampiro. Porque se supone que tu alma pertenece a Dios y solo si tú reniegas de que sea reclamada en el cielo y accedes a convertirte en un vampiro, puedes serlo. Esto me pareció curioso porque hay una especie de dualidad que también se gestiona en muchos elementos audiovisuales, en libros, en películas. El tema de la dualidad de ángeles y demonios, de qué haces tú con tu alma, de a quién le pertenece tu alma. Esto me parece un elemento muy chulo. Sí, Vladimir Kaiser nos habla de que el mito ha evolucionado mucho, sí, sobre qué le pasa a tu alma una vez que mueres, que antes estaba más relacionado con una posesión demoníaca. Sí, el mito va cambiando. Hoy en día tampoco tiene nada que ver. Si vemos las últimas películas de vampiros o las últimas sagas famosas, los vampiros distan enormemente de un vampiro balcánico tradicional. Y bueno, características comunes de todos los vampiros, sí que hay algunas que son muy claras y que podemos establecer y podemos decir fehacientemente esto es un vampiro o mira, a esta criatura para llamarla vampiro le faltan algunas cosas. Lo normal, lo que se les atribuye habitualmente es que puedan ser invisibles y que se puedan transformar en animales como murciélagos, perros, lobos, gatos, a veces ratas y que puedan manipular el clima. Puede haber tormentas o que pueda haber plagas. También pueden traer plagas de chinches, de garrapatas, de criaturas que se coman los sembrados. Todas estas cosas son bastante comunes en general en todos los vampiros. También todo el mundo se pone de acuerdo en que se alimentan, pero para considerar alimentarse de la gente vamos a considerar que drenan su fuerza vital. Porque el tema de la sangre, de alimentarse de sangre, hay gente o hay pueblos que consideran que necesita alimentarse de la sangre, hay quien considera no, va a privarte a ti de tu sangre para debilitarte y acabar convirtiéndote. Hay quien dice que el mordisco tiene más que ver con la transmisión de la infección del vampirismo. Y hay pueblos que también consideran que el vampiro, una cosa que puede hacer es comerse tu comida para debilitarte a ti, para dejarte hambriento y ser débil, que acabes cayendo en su influjo. El influjo del vampiro es una de las cosas más potentes que tienen. Doblegar la mente de forma física o de forma psicológica, haciéndote ver cosas que no son, poniéndote ilusiones delante, haciendo que pases hambre, no dejándote dormir, privándote de sueño, para que al final caigas en su influjo y le obedezcas y le sirvas como una marioneta. Una cosa curiosa que encontré es que los strigoi, esto sí que es propio, solo suyo, y no lo he visto en ningún otro vampiro, aunque estoy hablando de las cosas comunes, esta sí que me gustaría remarcarla. Se considera que los strigois tienen 2 corazones o 2 almas.
Y esto me pareció una cosa muy bonita porque aquí sí que entramos en conflicto con el tema de las dos almas o los dos corazones, que son a la vez una criatura viva, pero dentro tienes otra criatura muerta. Entonces tienes tu alma en tu cuerpo y el alma del Strigoi. Me pareció un concepto chulo. O el hecho de que tener una criatura dentro de ti puede hacer que lata un segundo corazón en tu cuerpo, que sea el de la criatura. Y esto tiene mucho que ver con lo de pinchar el corazón. Porque hay pueblos que no están buscando pinchar el corazón del cuerpo, sino pinchar el segundo corazón de la criatura. Esto me pareció fascinante, no lo había oído nunca y investigando para hacer este directo me lo encontré y dije, esto es oro. Y aquí los eslavos sí que distinguen mucho lo que es un Strigoi vivo de lo que es un Strigoi muerto y lo llaman de otra forma. El Strigoi muerto, cuando un Strigoi muere, se convierte en un Moroi, un vampiro fantasmal. Y ahí, bueno, pues hay quien lo relata con otras jerarquías vampíricas, pero este concepto de cuando tú falleces y te entierro, el espíritu del Moroi se escapa. Y entonces sí que la hemos jodido, porque mientras estaba en tu cuerpo podíamos hacer algo con él, pero una vez tú falleces y el espíritu se va, ahora la liamos porque no hay un cuerpo al que hacerle algo para expulsar a ese espíritu. Queda libre y quedará dentro de otra persona o hará sus trastadas y será mucho más difícil gestionarlo en el pueblo. Y bueno, vamos a la parte chula, ¿no? A la parte que se trata en los videojuegos y a la parte interesante. Detectar, cazar y eliminar vampiros. Esto es una cosa fascinante porque aquí vemos todo el imaginario del ser humano al servicio de cosas un poco rocambolescas a veces. ¿Qué vemos aquí? Vemos un cadáver. ¿Y qué le han puesto en el cuello? Le han puesto una hoz de hierro afilada hacia el cuello. Aquí volvemos a ver que alguien ha enterrado a un ser humano con una guadaña, con una herramienta. No es una pieza puesta ex profeso encargada para el funeral. No, lo entierro con una guadaña. Bueno, de esto se tiene constancia que se hacía desde enterramientos celtas. O sea, son cosas muy antiguas. No sabemos si los celtas ya tenían la consideración de vampiro o si hacían esto por algo en concreto, pero sí que hay túmulos celtas que tienen enterramientos con estas características. Algunos que los enterraban boca abajo, que no se sabe exactamente por qué, pero se piensa que no era un castigo, sino una precaución. Y algunos que los entierran no con la hoz en el cuello, pero sí que los entierran con hoces y guadañas cerca, como si fuera para que un espíritu se pinchara o para que pasara algo así. Como si el hierro, que también es muy común en las culturas celtas, como si las criaturas que tienen alergia al hierro fueran a escaparse o no fueran a acercarse al cuerpo. Eso me pareció muy curioso. Vlad von Kaiser habla de que en algunos sitios los enterraban boca abajo. Sí, precisamente los pueblos celtas enterraban a algunas personas boca abajo, porque se supone que cuando están muertos su interés es escarbar para escapar de la tumba, y si los enterran boca abajo y escarban, se van más profundos y no escapan. También hemos visto entierros muy relacionados con el tema de los colmillos. Si veis ahí los dientes de arriba, el colmillo de arriba se lo han limado. No tiene colmillo casi. Y le han metido un ladrillo en la boca para que no pueda morder a nadie. Y lo han enterrado así. Alguien dijo, este tío es un vampiro y a mí no me va a morder. Y lo entierro con un ladrillo en la boca. Claro, esto implica muchas cosas. Esto implica que en su comunidad, durante el entierro, su familia estaba presente y entiendo que de manera voluntaria acceden a que se entierre a un familiar con un ladrillo en la boca o con una piedra o con algo que impida que pueda morder si vuelve de la tumba. Fijaos que culturas como los tracios o los búlgaros han hecho barbaridades tales como quitar extremidades del cuerpo para que no se levante de la tumba, cortarles los talones o taladrarles las rodillas. Fijaos hasta qué punto hay gente que tiene miedo a estas criaturas que son capaces de profanar un cuerpo antes de enterrarlo con tal de que no les pueda hacer nada. Que es una cosa que es una barbaridad, ¿no? Todos los que hemos estado en un funeral pues tenemos una reverencia al ataúd, ¿no? Y al cuerpo de la persona que está de cuerpo presente, pero que algo te dé tanto miedo como para tomar el cuerpo y malograrlo de esta forma, probablemente con la aceptación de la familia, wow, es que es una cosa muy heavy. Es algo que tiene que estar muy metido en la cultura y que te tiene que dar un miedo atroz. También se han encontrado en la isla de Rodas y en la isla de Quíos, no sé si sabéis que hay rituales funerarios donde sellan con cera algunas de las cavidades, la nariz, a veces los oídos y la boca, y les hacen en estas islas una cruz de cera en la boca. Una cruz donde va a morder para que no muerda. Y les ponen una pieza de cerámica al lado que pone Jesucristo conquista, para que la religión una vez más esté presente
y el vampiro no tenga fuerza para levantarse porque Jesucristo está presente y no puede sobreponerse a esa fuerza. Esto ya tiene mucho más que ver con la religión, pero no deja de ser una reminiscencia. En la Europa oriental a veces los entierran con un diente de ajo en la boca y a veces con un diente de ajo en cada uno de los 9 orificios del cuerpo. Y a veces atraviesan el corazón con agujas de hierro o con elementos punzantes. En Sajonia les ponían un limón en la boca para enterrarlos. El pueblo gitano, los gitanos romanís, lo que hacían era atravesar el corazón con agujas de hierro o de acero y las dejaban clavadas. Aparte, si les tenían mucho miedo, porque esto son cosas que las hacen por si acaso, pero cuando tenían, digamos, una duda razonable o más que razonable sobre si una persona era un vampiro, les ponían fragmentos de acero en la boca con los que se pudieran cortar, fragmentos de acero en los ojos, en las orejas y entre los dedos para que si intentaba levantarse también se hiciera daño. Lo de los ojos y las orejas me recuerda también a los enterramientos con las monedas de Caronte. Aparte, también les ponían un trozo de espino en el calcetín para que se pincharan al caminar y les doliera. Y a veces hay tumbas de gitanos que las han rodeado y han plantado alrededor espinos para que si se levantan se pinchen. En Bulgaria se han encontrado tumbas cuyo huésped tiene el torso clavado al suelo con clavos de metal, de hierro, que los han forjado ex profeso y los han clavado al suelo para que no se levante. ¿Vale? Esto es una barbaridad. O sea, hemos cavado una fosa de alguien que ha fallecido en el pueblo y le tenemos tanto miedo que una vez dejado ahí, traemos unas estacas así de gordas y clavamos al tío al suelo. O sea, ahora lo dices y no, clávalo al suelo. Ya, pero seguramente a la persona que ha fallecido tú la conozcas. Y es su cuerpo el que está ahí. Y coger una estaca de acero y clavarlo al suelo, joder, tiene que darte mucho miedo para que hagas esa barbaridad. Porque malograr el cuerpo de alguien que conoces es una cosa que te afecta, no es una cosa agradable de hacer. Tiene que haber algo suficientemente fuerte que te impela a ello. Un pánico terrible que sea inevitable. Porque si no, una cosa así tú no la haces y no se te ocurre. Y en Polonia, otra cosa que hacían era cortarles la cabeza y ponérsela entre las piernas. Y esto me pareció muy interesante porque sí que tenía una razón de ser. Decían que así el alma escapaba antes del cuerpo. Y lo que queremos es que el alma ascienda. Rápido. Que se vaya y que no se quede aquí y que no moleste. Pero claro, aquí en Serbia sí que consideraban que era tu alma la que estaba mal y que tenía que ser reclamada por Dios. Entonces, fuera de aquí cuanto antes. Este no tenía dos almas. Y bueno, talismanes. Los talismanes, los famosos talismanes con los que la gente se protege de los vampiros en vida. Porque esto es, una vez has muerto, las precauciones por si acaso se va a levantar. Bueno, rosas silvestres, espino, muérdago, el famoso ajo, pero también azufre, crucifijos, rosarios, agua bendita y plata. Que con la plata hay bastante controversia, porque hay quien dice que es para los hombres lobo, hay quien dice que a los vampiros también. Y bueno, el tema de los espejos, que se dice que la gente, que los vampiros no se reflejan en los espejos, sabéis que sí que tienen una razón de ser. ¿Sabéis todas estas picaditas que tiene el espejo de qué son? Bueno, es que ahora los espejos los fabricamos muy fácil porque tenemos una tecnología estupenda y maravillosa, pero antes se hacían con un cristal y nitrato de plata. Claro, plata. Que el vampiro no se refleja en el espejo porque la plata lo daña. Entonces la plata no lo refleja, no es el espejo en sí. Es la plata lo que le duele, lo que le molesta. Por eso no hay espejos o algunos espejos se rompen. Porque al ser nitrato de plata y no ser plata pura, algunos espejos no aguantan la presencia del vampiro, aunque la plata hace fuerza, la presencia es más fuerte y parte el espejo. No es una lámina de plata. O sea, lo que haces es coger un cristal, echarle nitrato de plata por encima y se ve la reacción en un momento. Enseguida se convierte en un espejo. Esas picaditas son porque el nitrato de plata se ha oxidado o porque se ha ido cayendo con el tiempo. Entonces en esos huecos ya no hay nitrato de plata y lo que estás viendo es el marco de madera que tienes detrás del cristal. Esto si vas a algunas casas antiguas, en Valencia tenemos el Palacio del Marqués de Dos Aguas, casi todos los espejos que hay en las paredes son de este tipo y si te fijas ves que tienen como unas manchas antiguas, todos hemos visto alguno, y ves detrás la pared que hay, porque el nitrato de plata ya se ha malogrado o directamente lo hicieron mal o tenían ahí unas aguas al fabricarlo y no quisieron repararlo y lo entregaron tal cual. Parece ser que el tema de los espejos viene de ahí, pero también es una cosa muy común en todos los vampiros.
Pero también hay otras cosas muy interesantes con respecto a tomar consideraciones. Había bastantes pueblos que consideran que los vampiros tienen una compulsión por contar cosas, que esto también es una cosa muy común con los demonios. Que si tú le pones algo y el vampiro sale de la tumba, necesita, fijaos qué cosa tan ridícula, necesita agacharse a contar cosas. Entonces había gente que les ponían semillas de mostaza, garbanzos, granos de sal. Y el vampiro sale de la tumba y dice, bueno, os voy a destruir a todos, soy un espectro vengador, pero ¿cuántas semillas de mostaza hay ahí? Mi venganza tendrá que esperar. Debo contar esas semillas de mostaza. 1, 2, 3, 4. Y les ponían un puñado suficientemente grande como para que estuvieran contando hasta por la mañana y dijeran, vaya, qué astutos, me han pillado. Tendré que volver a dormir y mañana volveré a contar estas semillas. Y al día siguiente, una y otra vez. Nunca termina de contar las semillas, siempre se le hace de día y tiene que volver a la tumba. A ver, me vais a perdonar, pero me parece incluso una falta de respeto hacia la criatura. No sé quién se inventó esto, pero dices, vamos a ver. Un ente que viene del más allá, que va a venir a vengarse de todos los que le han dañado en vida, un chico joven que ha sido muerto de una forma muy desagradable y su espíritu malvado, ¿lo vas a tener ahí contando semillas o garbanzos toda la noche? O sea, tú te acercas al cementerio y hay un bicho medio descompuesto que ha abierto la tumba y el ataúd y va a venir a comerse el alma de sus compañeros y la gente que le dañó y está... 1, 2, 3, 4, 5... Hombre, no te digo que es muy cómodo y muy efectivo, pero no sé quién puñetas inventó eso. Me parece una cosa, ¿no? Como un poco loca, parece un poco estúpido. Y fijaos si lo creían, que a veces les ponían el montoncito este y dentro le metían agujas para que mientras estuviera contando, ¡ay!, se pinchara y tuviera que volver a empezar. Esto me parece una putada de ser un bastardo hijo de puta. Si veis una película que se llama Errementari, El Herrero y el Diablo, ahí juegan con esto. Hay un momento en el que, bueno, hay un demonio y le tiran un bote de garbanzos y el demonio cae al suelo como obligado y empieza 1, 2, 3, 4, 5 y empiezan a reírse de él y cuando se está terminando de contar llegan y se los mueven y el demonio arañándose la cara porque tiene que volver a contar los garbanzos. Es un momento absolutamente ridículo, pero me pareció muy divertido porque saca un poco de este folclore. Bueno, y en Sudamérica tienen otra consideración, también sobre los malos espíritus. En Sudamérica hacen una cosa tan loca como dejar unas tijeras al lado de un niño durmiendo, porque se supone que ahuyentan a los vampiros y custodian las puertas con sal. Ahí hablan de que las criaturas no pueden atravesar una línea de sal, entonces si pones sal en la puerta de tu casa y en las ventanas, la criatura no puede entrar. Aunque también os digo una cosa, si algún día soy padre y tengo un niño, lo que no voy a hacer es dejar unas tijeras en la mesita de noche, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Llamadme loco, pero unas tijeras al lado de un niño no me parece una buena idea. Y vamos a pasar a la forma chula, porque aquí tenemos cómo protegernos y tomar medidas en consideración cuando alguien ha fallecido, pero no, vale, ahora tenemos el problema, tenemos un vampiro en el pueblo. Ahora sabemos que hay una criatura y tenemos que ir a destruirla. Ya las consideraciones que hemos tomado no funcionan, no ha funcionado nada, hay un vampiro y hay que ir a por él, a destruirlo. Pues he encontrado una cosa tan chula como que en los Balcanes los cazadores de vampiro eran Dampirs, que se consideraban hijos de vampiros con capacidad para detectarlos. Fijaros qué locura, que llegaba un tío al pueblo y decía, mi padre era un vampiro, yo soy un Dampir y soy capaz de detectar vampiros allí donde voy. Hostia, es una cosa loca, porque eso implica que este señor será hijo de alguien que en vida fue un vampiro, que lo enterraron con todas las consideraciones necesarias, consiguieron destruirlo como vampiro, pero ese señor se casó con alguien y tuvo un hijo, o fuera del matrimonio, no lo sé, ¿vale? Pero ese señor se ha reproducido y ese chaval sabe que su padre era un vampiro y va por ahí, por los pueblos diciendo, o es un estafador que flipas y está sacando de la pasta a la gente, cosa que tampoco voy a dudar de ella porque seguro que habría algún jeta, o alguien verdaderamente pensaba que su padre había sido un vampiro. Qué cosa más heavy, ¿no? O que tu padre es una persona normal, pero al fallecer se convierte en vampiro y tú dices, wow, ese era mi padre, pues yo soy un Dampir. Bueno, en algunas culturas eslavas está lo de la estaca en el corazón. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes que no se ponen de acuerdo? En Rusia dicen que tiene que ser de fresno. En Serbia y en Bulgaria que tiene que ser de espino. En Silesia que tiene que ser de roble. En Rusia y en el norte de Alemania dicen que la estaca tiene que estar apuntando a la boca, o sea, clavarla en el corazón, pero hacia arriba.
en Serbia, en el noreste de Serbia, que tienen que estar en el estómago porque es donde está el segundo corazón de la criatura. Aquí nadie se pone de acuerdo. Como lleves a un ruso a cargarte a un tío en Serbia, lo va a hacer mal. Le van a decir, usted no sabe lo que está haciendo, fuera de aquí. La decapitación. La decapitación es una cosa que también se hace para acabar con un vampiro. Los eslavos y los germanos abrían la tumba para cortar la cabeza de la criatura, como hemos visto antes, que se la ponían entre las piernas, pero eso era una cosa que se hacía cuando se enterraba a la criatura. Esto es cuando ya tienes un problema. No, yo voy a abrir la tumba, voy a cortar la cabeza de la criatura y la voy a dejar en la tumba, pero en otro sitio. Esto también tiene que ver con abrir el cuerpo para que el alma se vaya rápido, para expulsarla de aquí. Claro, eso es en algunas consideraciones donde no tienen tanto pánico a los vampiros y no los consideran criaturas tan bestias. Fijaos que también había otra forma de acabar con el cuerpo. Y todo esto que estamos hablando es abrir una tumba y malograr el cuerpo de alguien del pueblo que ya lo has enterrado. Quemar el cuerpo completo. O quemar el corazón. O sea, tengo que abrir la tumba de alguien que ya he enterrado, abrirle el pecho, quitarle el corazón y quemarlo. Fijaos qué cosa más salvaje. Imaginaos que os toca a vosotros hacer eso y decirle, no, vete a la tumba de tu tía, le quitas el corazón y lo quemas. A tu tía que la enterramos el mes pasado. Hostia, es que es muy heavy, ¿sabes? A veces también rociaban agua hirviendo encima de la tumba. Abierta. O sea, abres la tumba y cuando tienes el cuerpo ahí, ¡pum!, agua hirviendo para quemarlo. A veces es cortar los miembros y quemar los miembros, pero no necesariamente el cuerpo. A veces le quitaban los miembros y los servían en vino. Que me parece una locura. Pero lo que es una locura del todo es que en Rumanía, los pueblos eslavos y algunos pueblos gitanos lo que hacen es quemar el cuerpo entero, coger las cenizas y hacer un brebaje con ellas para los familiares, para protegerlos, para que se beban las cenizas del vampiro muerto. O sea, wow. Tienes un problema, vamos a sacar a tu padre de la tumba, lo vamos a quemar, tú no te preocupes, que ahora te arreglamos el problema y os lo vais a beber todos. ¿Perdona? ¿Qué me estás? O sea, ¿qué locura es esta? ¿Qué clase de magia extraña te lleva a pensar te lleva a hacer eso y a que la gente lo acepte y lo haga? Por eso os digo que tiene que haber un miedo muy fuerte o tienes que haber visto algo que te ha impactado de una forma brutal para estar dispuesto a hacer una cosa tan loca como esa. Porque en todos los sitios donde se entierran los cuerpos y se entierran con rituales, con ceremonias y tal, lo estás haciendo para que tu familiar descanse. Sacar un cuerpo de la tumba y malograrlo de esa manera es una cosa salvajísima. Hay otros pueblos que lo que hacen es repetir el funeral sin más. Volvemos a leer los sacramentos, volvemos a enterrarlo y tal, lo cambiamos de tumba, que esto, bueno, vale, me puede parecer una cosa un poco más coherente, ¿no? Es decir, está descansando mal, bueno, voy a hacerlo todo otra vez y descansa bien. Algunos rocian agua bendita, hacen un exorcismo al cuerpo, como por ejemplo en los Balcanes que solían hacer eso, y aquí sí que te decían, no, quemarlo no, porque si lo quemas, reduces la posibilidad de salvación del alma. Y dices, bueno, esto ya me parece un poco más civilizado. Estás abriendo una tumba, pero vale, te da miedo algo, abres una tumba, coges el cuerpo con toda la ceremonia y con todo el respeto de tu familiar, le echas agua bendita, que es una cosa que ya habías hecho cuando lo estabas enterrando, lo exorcizas, pero no hace falta tocarlo, lo metes en otra fosa en otro sitio y ya está. Esto me parece una cosa bastante más civilizada que lo que estábamos diciendo antes. Y por último, la magia. En Bulgaria había hechiceros que se encargaban de embotear vampiros. O sea, lo que hacían era abrir la tumba, hacían un ritual y cuando consideraban que el alma escapaba, ellos tenían una botella en la que había una estampita de un santo y metían comida, parte de la comida preferida, pues no sé, un potaje de jabalí o lo que sea, que le gustara al muerto en vida. Y cuando ellos creen que el alma ha entrado ahí, le ponen un corcho y la botella la tiran al fuego para destruir al vampiro. ¿Vale? Esto, que tampoco interfiere con el cuerpo que está enterrado, me parece una cosa un poco rara, pero entiendo que haya un ritual, que hay un hechicero que haga, no sé, unos rezos, que haga una serie de cosas, pero no van a tocar el cuerpo, ¿vale? El cuerpo se queda ahí. Es que no sé si os estoy dando cuenta, pero a mí lo de malograr el cuerpo me parece una salvajada. Entiendo que todos los que lo estáis escuchando también os va a parecer una salvajada. Una cosa como desmembrar el cuerpo de alguien que has enterrado es una cosa loquísima. Y bueno, si dices, no, está aquí el espíritu del vampiro de tu tío, está aquí en esta botella y la vamos a tirar al fuego para quemarla. Vale, bueno, de acuerdo, o sea, eso te lo compro, pero la tumba la dejas quieta, a mi tío lo dejas quieto,
¿Quemas el espíritu? Vale, lo que tú quieras. Eso, ok, no, con eso no hay problema. Eso lo puedes hacer. Yo no meto la mano ahí dentro, para eso está el señor del cementerio. No, Sabeal. Es que no hay un señor del cementerio en un pueblo serbio del siglo XVII, donde hay 14 casas. Es que lo tienes que hacer tú. Y probablemente lo tenga que hacer alguien de la familia. Porque solo faltaba que el vampiro luego venga a quejarse de alguien de fuera. No. Te va a tocar a ti. Todo muy caníbal. Ponerle sal, ajo, limón, agua hirviendo, vino, flambear, reducir y consumir. Y bueno, esto que he hecho hasta ahora es un resumen de lo que es el fenómeno, de cosas que tenían miedo a la gente, de un poco de lo que es la sociología y el pánico colectivo que puede llevar a una comunidad a hacer algo tan loco como lo que he comentado hasta ahora, a malograr un cadáver, a consumir cenizas de un cadáver después de muerto porque algo les da miedo. Pero, claro, vamos a ver. ¿Esto qué hay de real? Porque es un fenómeno como muy grande, muy extendido. La gente le tiene verdadero pánico. Muchas veces estaba muy relacionado con conceptos religiosos, cosa que es, evidentemente, pues entendemos todos que la religión siempre intenta dar respuestas a cosas que dan miedo a la población. Pero ¿qué hay de cierto? O sea, vamos a intentar ponernos en un señor de esa época, o en una señora o quien sea, y analizar desde un punto de médico actual qué cosas puede haber visto alguien para considerar que ha visto un vampiro. Porque una cosa es que te digan, no, hay una plaga, la ha traído un vampiro. Bueno, no, porque plagas hay. Eso lo que la ha traído un vampiro. No. Pero que alguien diga, he visto un vampiro. Sin temor a equivocarme, eso que tengo delante ahora mismo, ese señor es un vampiro. Está haciendo una cosa rara y es un vampiro. ¿Qué explicaciones nos da la medicina? Pues hay unas cuantas enfermedades y hay unas cuantas infecciones que tienen una sintomatología bastante similar a la del vampiro, que si nos paramos a mirarla da un poquito de miedo. Y sí que es bastante claro que alguien de esa época que viera esto diría, he visto un vampiro. O sea, vamos que sí he visto un vampiro. Mirad, la peste, la Yersinia pestis, la pasan las pulgas, las ratas y los roedores en general. Las ratas, hemos dicho que los vampiros se convertían en ratas. Que si te muerde una rata te pasa esto. Hay como que hay un poco de pozo, ¿no? En el mito. En Prusia, en el siglo XIV, en Silesia y en Bohemia, hubo una plaga horrible de peste. La del siglo XIV, que se cargó un tercio de la población mundial. Y para evitar el contagio, lo que hacían era enterrar prematuramente a la gente. Decía, ese está muerto. A la tumba. ¡Traed vuestros muertos! Aquí hay uno. 9 peniques. ¡No estoy muerto! ¿Eh? Sus 9 periques. ¡Que no estoy muerto! Ah, dice que no está muerto. Sí que lo está. ¡No es verdad! No está muerto. Pero morirá pronto, está muy enfermo. ¿Y qué pasaba con esto? Que había gente que no estaba muerta de peste. Los cogían, los echaban a la fosa y... mala suerte, amigo, lo siento. Entonces, al abrir algunos ataúdes para ver qué había pasado, la gente estaba en posiciones raras, tenían heridas. O sea, lo terrible que tiene que ser despertarte en un ataúd inhumado vivo, ¿no? Es una cosa jodidísima. Pues claro, cuando tú abres ese ataúd y ves a una persona así, es un vampiro. ¿Qué va a ser si no? Sangre por todas partes, heridas, a veces las uñas arrancadas. Pues claro, es una cosa como muy grotesca, ¿no? El carbunco. No sé si os suena el carbunco. El Bacillus anthracis, anthrax. El anthrax, que es una cosa muy jodida, que puede pasar además de animales a humanos y que se da en la naturaleza, o se puede dar en la naturaleza. Aquí tiene otros dos temas. Te da fiebre alta, te da convulsiones, que ver a alguien convulsionar si no sabe lo que le está pasando pues tiene un impacto emocional, ¿no? Y se ha argucido que la gente que está enferma de anthrax tiene dificultades respiratorias, pero dicen que es como si les apretaran el cuello, como si notaran, no es que me estoy ahogando porque noto que tengo la glotis inflamada, no, noto que algo me está sujetando el cuello, por ejemplo un espíritu que no veo, y además afecta al ganado, que es otra cosa que hacen los vampiros, venir y matar al ganado, para eliminar mi comida, para querer mi mal, para desear mi mal, para acabar conmigo. Pues es otra de las cosas que alguien que vea una epidemia de carbunco puede decir, el vampiro ha venido a por esta familia, a por su ganado, a desear su mal, a que le pase una serie de cosas y, claro, los está asfixiando y los está malogrando. La rabia. En el siglo XVIII hubo una epidemia en Hungría de rabia, que, como vemos,
hay epidemias en estas zonas que justifican que la gente tenga este miedo. ¿Qué transmite la rabia? Ratas, perros, lobos, murciélagos, otra vez los animales que están relacionados con los vampiros. Claro, si te muerde uno de esos animales y te transformas o tienes rabia, pues te van a decir, pues, ¿quién te ha mordido? Pues ¿quién te va a morder? Pues un vampiro. Pues si es que es evidente. Y es que además la rabia es como muy heavy porque tiene una fase de incubación muy larga. No sé si sabéis que es entre 1 y 3 meses incubas la rabia y ahí si te vacunan pues te salvas, pero cuando pasa la fase clínica se acabó. O sea, cuando ya despierta ya es tarde para ti. Creo que se salva 1 de cada 100 y de forma aleatoria. Durante la fase de incubación tienes ansiedad, pérdida de apetito, insomnio, estás inquieto y te vas como consumiendo poco a poco. Y claro, la gente lo ve y dice, hostia, el vampiro viene a marearle, ¿no? Si además no sabes que tienes una mordedura, el vampiro ha venido a por ti. Y si además uno de tus familiares ha muerto de eso, tú vas detrás. Ha venido a llevarse tu alma. Pero es que en la fase clínica, que afecta al sistema límbico, afecta a las emociones y a la conducta. Y te da una cosa que se llama rabia furiosa. No sé si habéis visto alguna vez un vídeo, no lo quiero poner porque me parece desagradable, de alguien en fase clínica de rabia que los tienen que atar a la cama porque tienen accesos de ira brutales. Y además tienen fotofobia. Tienen insomnio, no duermen, como los vampiros que salen de noche. Inquietud, agitación, cuando no les está pasando nada están inquietos, no están fijando la mente en nada, no tienen una conversación coherente. Están, pues claro, tú entras en una habitación de una persona que tenga esto, que lo han tenido que atar a la cama en el siglo XVII, ¿y qué estás viendo? Estoy viendo un vampiro, ¿qué voy a estar viendo? Y pasa una cosa muy heavy. Tienen unos espasmos musculares en la faringe y tienen rechazo al agua. Cuando les acercan el agua, su cerebro lo reconoce y dice que no. Y que no puede con el agua. Con el agua normal, pero si le acercas agua bendita y se la tiras encima, le pasa lo mismo. Es que si tú coges un tío de rabia y le echas agua bendita, lo que va a pasar ahí es digno de una película de miedo. Porque es como cuando le echan agua bendita a la niña del exorcista. Pasa una cosa muy similar. Pero es que incluso tienen miedo a verse reflejados. Y además tienen miedo a verse reflejados en el agua. Y además confunden un espejo con agua. Tú les enseñas un espejo que puede parecer agua y tiene la misma reacción. ¿Qué más quieres? Si es que tienes ahí todo el mito entero. Si un tío del siglo XVII ve a una persona así, que le enseña un espejo, que reacciona con el agua bendita, que estoy viendo un vampiro. Pero ¿quién va a venir a mí a decirme que no estoy viendo un vampiro? ¿Pero cómo que no? O sea, lo que es una epidemia, lo que es transmitir una enfermedad y tal, es una cosa que vendría mucho después y que conocemos ahora. Explicarle todo eso a un señor del siglo XVII que vive en un campo, olvídate, es un vampiro y ya está. Y aquí hay otra enfermedad, bueno, la tuberculosis. La tuberculosis es muy clara, porque cuando estás enfermo de tuberculosis, toses sangre. Sangre en la boca, uy, este ha comido sangre, este es un vampiro. Y además está consumiendo, está enfermo, y acaba en la tumba, tosiendo sangre. Pues lo mismo, es un vampiro. Y la porfiria. La porfiria no sé si la conocéis, pero es muy heavy. La porfiria se llama también enfermedad de Gunther. Es muy rara, es muy poco frecuente. Se considera que no sería una de las causas que generan el mito del vampirismo, pero claro, si ha habido 1 o 2 en la zona balcánica, pues la gente que los ve y que los conoce dice, lo mismo, es que es un vampiro. Mirad, tienen fotosensibilidad. Es lo mismo, no aguantan el sol. Es muy complejo de explicar, ¿vale? No quiero liarme con esto porque la fotosensibilidad es que les duele el sol. Físicamente les duele. Les genera una destrucción celular. Acaban con erosiones. Si salen a dar un paseíto de 10 minutos se queman en algunos tipos de porfiria. Y eso con los años lo que les produce es que a base de quemaduras pierden los labios, pierden el tabique, o sea, pierden la nariz, pierden los párpados, pierden las orejas y son quemadura tras quemadura, se les queda la piel como una persona que ha sufrido una quemadura heavy. Claro, si tú ves eso, ¿qué estás viendo? Un ser blanco con las encías retraídas, sin labios. Joder, es que es una enfermedad muy jodida, pero ver eso directamente en una época como esta da miedo. Además, les pasa otra cosa. Sufren destrucción de su sangre y eso les genera ansiedad por beber sangre, pero de una forma instintiva. Necesitan transfusiones de sangre en algunos tipos de porfiria, ¿vale? Porque hay varios, no todos son iguales, pero beber sangre sí que les sirve. Cuando beben sangre se sienten mejor. Claro, tú sabes lo jodido que tiene que ser, no ya solo verlo, sino tú mismo decir,
necesito beber esto, bebe sangre, me encuentro mejor y decir, tío, soy un vampiro. Te miras en un espejo y dices, ¿qué voy a ser si no? O sea, mira lo que me está pasando, mira qué cosa más heavy. Y estos son los que tienen intolerancia al ajo, porque el disulfuro de alilo, que son los efluvios que emanan del ajo, les molesta. Destruye el grupo hemo de la sangre y les molesta el ajo. Entonces, si a un tío con porfiria le acercas un ajo, se echa para atrás porque no es que te haga llorar, es que de verdad le duele. Y aparte sufren disociaciones emocionales y mentales y tal. Si un tío del siglo XVII ve a un señor que le pasa eso, explícale tú que no está viendo un vampiro. Pero, o sea, explícaselo, ¿sabes? Porque es una cosa brutal. Y otra de las cosas que son visibles de los vampiros es... No, es que cuando hemos abierto la tumba y le hemos clavado una estaca, se ha muerto. Luego ha venido a matarnos a los que hemos ido a por él. ¿Sabéis lo que pasa cuando claváis una estaca en un cuerpo que lleva cierto tiempo enterrado? Tiene la glotis cerrada y cuando aprietas y le vacías los pulmones, exhala. Y como pasa por las cuerdas vocales, que además están hinchadas y están tal, el cadáver parece que exhale y parece que has matado a alguien vivo y que dice algo. Claro, si tú abres un ataúd, le clavas una estaca y parece que grita o que dice algo, pues evidentemente estaba vivo o estaba no muerto. ¿Quién te va a decir a ti que no? Pues eso es otra razón para considerar que eso era un vampiro y que lo hemos hecho bien. Pero pasa una cosa, todo eso que tira por la boca son esporas en descomposición. Y los que están ahí lo van a respirar. Y a lo mejor alguno acaba bien jodido. Bien jodido en la fosa de al lado. Y evidentemente, ¿qué va a pasar? Si uno de los que ha ido a matar al vampiro acaba muerto y se empieza a encontrar mal a partir del día siguiente, que el vampiro, antes de morir, ha venido a vengarse. Explícale tú a esta gente que las cosas no funcionan así. No puedes. No puedes. Todo eso, poco a poco, va reforzando todo el ideario sobre el vampiro. Y luego están los problemas mentales. Si hoy en día tenemos una consideración bastante seria sobre lo que es un asesino psicópata o un serial killer, imaginaos en el siglo XVI-XVII en los Balcanes, ¿vale? Vamos a ponernos un momento en la mente de un tío de la milicia, de una ciudad pequeña, de un pueblo grande. Tú eres un tío de la milicia. Eres un tío de la milicia y de repente viene una mujer corriendo y te dice que ha visto un ser delgado y contrahecho, con el pelo largo y barbudo, que se ha llevado a su bebé. Y dices, hostia, señora, qué putada. ¿Cómo ha sido? No, pues yo estaba ahí en la granja, lavando la ropa, con el chiquillo en la cestita, me he despistado un momento, ha salido corriendo en el bosque, claro, yo me he asustado, me ha empujado y se ha llevado a mi bebé corriendo. Y corría de una forma rara. Y es un señor así delgado, blanco, sucio, que tenía sangre en las manos. Esa señora, ¿qué ha visto? Ha visto al troll del bosque que ha venido por su hijo. Tenía sangre en las manos, tenía las encías como retraídas. Pero a lo mejor ese señor no era más que una persona que tenía la mala fortuna de tener una condición mental muy desfavorable, una esquizofrenia, una psicosis, este tipo de cosas que no tienen explicación en la época de la que estamos hablando y que al final acaban marginado de la sociedad y con sus delirios viviendo en mitad del bosque. Y ha bajado a por lo primero que ha pillado un bebé. Claro, a ti como miembro de la milicia te toca ir a ver qué puñetas ha pasado, cogéis a 10 o 12 tíos con los mosquetes, os vais al monte, encontráis la cabaña del tipo y todos sabemos hasta qué punto puede llegar la psique humana y todos sabemos hasta qué puntos puede llegar una persona que no está en uso de sus capacidades mentales y que está haciendo cosas, no se sabe muy bien por qué, o que tiene delirios. Vosotros imaginaos que te encuentras en una cabaña o en un tronco hueco de un árbol o por ahí a un tío que cuando te ve lanza zarpazos al aire, lanza mordiscos al aire, te insulta y se va corriendo y tal, y lo perseguís y forcejea, y es un tío delgado que está, ¿vale? Un tío que no hace mucho tiempo que no se corta el pelo, barbudo, que está visiblemente enfermo, que se revuelve con una fuerza que no le corresponde a una persona con el cuerpo que tiene este hombre, que araña a uno de tus compañeros y que entre todos los tenéis que reducir con el miedo de decir, estoy viendo un vampiro. Pero es que luego te vas a la cabaña y resulta que ese niño que han dicho que la roba la señora, se lo ha comido. O sea, imaginaos que llegáis a la cabaña y dices, hostia, la que ha armado este tío. Y
además crudo, ¿sabes? Ni siquiera lo ha cocinado. Claro, imaginaos el impacto para ese señor que ha ido con la milicia, que sí, evidentemente a este lo van a colgar o van a hacer lo que sea, pero cuando vuelves a casa ese día y te sientas a cenar con tu mujer, te dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué le dices a tu mujer que has visto? ¿Has visto un vampiro? Hostia, no, y no solo he visto un vampiro, he luchado con él, lo he tocado. Es que ha arañado un compañero mío, ese señor con esas manos con material cadavérico. Y es que dentro de una semana mi compañero va a tener fiebre por la herida y se va a morir. Y evidentemente el vampiro ha venido a por él. Y ahora una preocupación que te cagas en casa porque yo también he forcejeado con ese tío. O sea, estos casos de psicosis colectiva son explicables de una forma mucho más mundana, de una forma que sí que podemos entender hoy en día, de cosas que sí que tienen una explicación muy clara, pero con una cosa que no es tan rara como es el hecho de que una persona tenga una enfermedad mental grave, que pueden darse casos sin tratar, sin tal, eso se va de madre, lo filtras por el esoterismo y por las creencias populares y de repente tienes un problema muy heavy en el pueblo y tienes un miedo. O sea, imagina a ese tío que, claro, ha hecho lo que ha hecho, lo ajustician. ¿Cómo lo van a enterrar? ¿Vale? Hoces, guadañas, una piedra en la boca, todo. O sea, me lo llevo al pueblo al lado, lo entierro en mitad del monte. O sea, eso es una locura lo que ha hecho este señor y lo que representa para la sociedad y para la comunidad, lo que hay que hacer a ese señor para enterrarlo. ¿Cuánto tiempo la gente va a tener cruces pintadas en la puerta? ¿Durante cuánto tiempo se van a contar esas historias a futuras generaciones? Porque... joder, que lo hemos visto, que la gente va a ir a la plaza del pueblo a ver cómo la justician y todo el mundo va a ver un vampiro. ¿Y cómo le explicas tú a esa gente que no? Ojo, es que va a venir gente del pueblo al lado a ver cómo ajustician a un vampiro porque ha hecho una absoluta locura. Con un caso de esos van a haber 40 o 50 años de pánico en la región, pero vamos, o sea, pues sin ninguna duda. Solo con uno, no hace falta más. Y... estoy absolutamente convencido de que, por raros que sean, hubo más de un caso en según qué épocas y que son más que suficientes para justificar una psicosis colectiva de este estilo. Y bueno, por terminar con el tema médico, el síndrome de Renfield, que es el nombre de uno de los personajes de la novela de Bram Stoker, de Drácula. Renfield, pues si habéis leído el libro, pues él está convencido de que es un vampiro, el vampiro viene a marearle y tal. Y esto se considera el vampirismo clínico. No está del todo aceptado en la lista de enfermedades mentales que hay, pero hay gente que tiene compulsión por ver, tocar o ingerir sangre. Y hay gente que tiene el convencimiento absoluto de que son vampiros. Hay gente que tiene el convencimiento que están muertos, no notan sus latidos, no los encuentran y dicen, yo estoy muerto y me estoy descomponiendo y necesito ingerir sangre de criaturas o necesito ver sangre o necesito hacer rituales mágicos para seguir vivo un día más. Fijaos qué cosa más jodida encontraros con una persona, un paciente psiquiátrico con esta circunstancia y lo terrible que es para para él, porque es una persona que está completamente ida. Y bueno, por terminar y relajar un poco el ambiente de esta noche, de este especial de Halloween, el vampiro hoy. ¿Cómo es el vampiro hoy? ¿Qué consideraciones tenemos sobre los vampiros? Como hemos dicho antes, hay de todos los tipos, hay algunos que brillan, hay algunos que hacen cosas raras. Pero más allá del icono pop, sigue habiendo historias de vampiros. Y sigue siendo una criatura que, si bien ya no tememos tanto, porque tenemos más conocimientos y podemos intuir de dónde han venido sus orígenes, sí que es una criatura que entendemos que da miedo, ¿no? Mirando la cara de esta foto que tenemos aquí, es una criatura que da pánico encontrarse. Y aquí me gustaría hacer una reflexión que os he dicho, y es que hay una cierta semejanza con la figura del psicópata o del asesino en serie, porque ambos matan para sobrevivir y las historias de vampiros tienen esa fuerza, nos cuentan de los peligros que hay ahí fuera, de gente que a veces tiene cara de humano, gente con la que puedes hablar, pero gente que puede necesitar matarte para vivir, ¿no? El asesino en serie, este psicópata que ha crecido en una sociedad en la que se le ha prometido que en algún momento será parte de ella y llega a los 30, 35 años y no está integrado y ve la vida en blanco y negro y dice, esto es una mierda, no hay color en mi vida. Y solo ve un destello de color cuando lleva a cabo su fantasía, su terrible fantasía que tiene que ver normalmente con la posesión de un cuerpo o con quitarle la vida a alguien o con algo de su vida pasada. Ese sujeto solo vive o solo siente a través de cumplir su compulsión y de quitar una vida, al igual que el vampiro.
que para seguir vivo tiene que matar para comer. Y este tipo de historias nos las hemos contado desde el principio de los tiempos para prevenir a los niños de los peligros que nos acechan por ahí, de la gente de la que tiene que tener cuidado, de que nunca se fíe de nadie. Y creo que es en este aspecto en el que la historia del vampiro agarra tanto, en este terror que no puedes ver, en este terror que viene cuando eres vulnerable, en estos conceptos que les transmitimos a los niños sobre que nunca tienen que bajar la guardia, siempre tienen que estar prevenidos, porque el precio de la libertad es la eterna vigilancia, siempre estar viendo dónde está el peligro, no vivir psicotizado buscando a alguien que te va a dañar, pero siendo consciente de que de vez en cuando mirarás una cara, hablarás con alguien y tú pensarás que es bueno o tiene una apariencia de bueno, pero querrá tu mal, incluso hasta las últimas y terribles consecuencias.